Bienvenidas y bienvenidos a este video de hoy, que sí lo había avisado y que les puse de tema cómo saneé mis vínculos y cómo aprendí a poner límites. En realidad yo les propuse varios temas en historias que todos tenían que ver con mi experiencia personal y mi aprendizaje, y que son temas que vemos en el programa, porque un poco la idea era esa, ¿no? Hablar de cosas que vemos en el programa y que vemos en profundidad en el programa, y ustedes votaron el tema de los vínculos. Así que de eso vamos a hablar hoy. Bueno, prepárense el matecito, si les interesa el tema, si lo ves grabado y me quieres dejar tus preguntas, dudas, comentarios, tu experiencia, ya sea por mensaje o por mensajito, con todo gusto yo leo y respondo todo. Así que vamos con eso. Bueno, a ver, ¿por qué la idea también era hablarles de mi experiencia y de mi aprendizaje? Porque si no parece que uno está hablando desde la superación, ¿no? Y desde la teoría sobre las cosas. Y por ahí cuando uno habla en cambio de la experiencia y de cómo uno lo vivió, me parece que es mucho más enriquecedor para el que lo escucha, es mucho más enriquecedor también para darle cercanía, para darle profundidad y para que veamos que en realidad todos estamos haciendo los mismos aprendizajes, ¿no? Así que bueno, un poco era esa la idea. A ver, mi punto de partida, para eso me tengo que retrotraer al punto de partida que muchas veces tomo en esta cuenta, que es, estaba estudiando algo que no me gustaba. Entonces todos mis vínculos yo los generaba desde esa versión que estaba enojada con la vida, ¿sí? Que estaba muy enojada conmigo misma, porque me estaba fallando y yo sabía que me estaba fallando. Yo me estaba traicionando y lo sentía. Entonces tenía un costo, estaba pagando un precio por hacer eso. De ninguna manera que no estaba eso, ¿verdad? Entonces todos mis vínculos eran desde ese lugar. No, yo no estaba conectada conmigo misma, no era auténtica, no era espontánea, no me escuchaba. De hecho estaba tratando por todos los medios de no escucharme. Entonces claro, todos los vínculos que yo tenía en ese momento eran así, desde ese lugar. A ver, a nivel por ahí familiar, o amistades entrañables, añejas, que eran de antes a esa etapa, me pasaba mucho vincularme desde un lugar de no sentirme suficiente, ¿no? Entonces, y de sentir todo el tiempo que buscaba aprobación. Lo puedo ver hoy. Obviamente que en ese momento yo no lo podía ver con esta claridad, porque nadie quiere vincularse desde ahí, ¿no? Entonces, hoy puedo ver que me vinculaba desde ese lugar de no sentirme suficiente, de sentirme todo el tiempo como que estaba dando examen, de tratar que me amaran, de tratar que me aceptaran, de querer, viste, caer bien y esas cosas, que es re triste, pero nos pasa un montón, o sea, es tremendamente común. Siempre digo lo mismo, es innato del ser humano querer ser parte, querer ser aprobados, porque es una cuestión instintiva querer ser parte de una manada, ¿no? Es una cuestión de supervivencia, es biología pura para nosotros que, además de seres humanos, somos animales. El tema es que se nos va la mano, ¿no? Y nos perdemos completamente en ese intento de aprobación, perdemos completamente nuestra esencia, perdemos nuestra voz interior, ¿no? Se nos termina confundiendo y haciendo una ensalada con todas las otras voces que terminamos incorporando. Entonces, un poco ese era mi punto de partida con esos vínculos y con los vínculos de amistades que no eran tan entrañables, que no eran de antes, o con los vínculos amorosos también. Lo que hacía era generar relaciones como muy superficiales, muy hasta ahí, ¿no? Como me costaba mucho abrirme, me costaba mucho sentirme vulnerable, sentirme expuesta, ser auténtica, ser espontánea, porque, claro, yo estaba pensando que si me mostraba tal como era no me iban a querer. Esa es la verdad. Una. Dos, también estaba como muy perdida con quién era y qué me gustaba, si en realidad estaba haciendo algo que no quería, pero no sabía qué quería, ¿no? Era como que toda la crisis que tenía
se reflejaba de lleno en mis vínculos, se reflejaba de lleno. Esa es la realidad. Y también es cierto que me costó mucho tener vínculos auténticos, leales, sinceros. Mientras estudiaba abogacía me llevó varios años. Sí, varios años, esa es la verdad. Yo creo que tenía que ver con, todos nuestros vínculos son un reflejo nuestro. Entonces, yo estaba peleada conmigo, peleada con la vida, y todos los vínculos que generaba eran desde ese lugar. Entonces, tenía vínculos súper tóxicos. Y a mí me encanta este tema, siempre que escucho lo de las personas tóxicas. Las personas no son tóxicas, los vínculos son tóxicos. Porque decir que las personas son tóxicas es lavarnos las manos, es tirar la pelota afuera, ¿no? Siempre es culpa del otro. Y en realidad no es así. Eso nos pone en un lugar de víctimas que, además de que nos quita todo el poder y toda la capacidad de hacer algo distinto con nuestros vínculos, no es sincero, no es realista, no es objetivo. Y es esta cosa de que siempre lo hizo otro, ¿no? De buscar culpables. La verdad es que no es así. Los vínculos se construyen. Los vínculos siempre son una construcción entre las partes que forman el vínculo. Entonces, el vínculo es tóxico. No es la persona tóxica. Yo puedo decir, en esa época todos mis vínculos eran tóxicos. Y la verdad que sí. Pero yo soy una parte indispensable de esa toxicidad. Por eso un poco también la propuesta del tema era cómo saneé mis vínculos. Y me parece súper interesante esto de sanear los vínculos en vez de descartarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, lo más fácil es cortar el vínculo. Qué fácil cortar los vínculos que nos hacen mal. El tema es que yo ahí no estoy resolviendo nada. Y lo más probable es que me lleve todo eso sin resolver al próximo vínculo. Y a lo mejor a ustedes ya les pasó, porque a mí me recontra pasó y todavía ahora sigo diciendo, ay, mira, tal cosa y tal otra, qué parecido, ¿no? Esto de las dinámicas que tenemos, los patrones de repetición que tenemos, si nosotros no sanamos los vínculos que tenemos, si simplemente nos limitamos a ir cortando las relaciones que nos hacen sentir mal, lo más probable es que repitamos más o menos la misma historia, con otro nombre y con otra cara, ¿no? Con otros detalles. Parece que es otra cosa, pero en realidad es lo mismo. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y obviamente a mí me pasó hasta el cansancio. Y por eso yo creo que es tan importante sanear los vínculos en vez de descartarlos. Además hay vínculos que no queremos descartar, ¿no? Porque, ya sea porque no podemos o porque no queremos. Porque no podemos porque es un compañero de trabajo y no depende de nosotros que deje de serlo. O porque no queremos porque son vínculos, nuestros padres, nuestros hermanos, vínculos que no podemos intercambiarlos por otros, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor en esos casos poder desintoxicar esos vínculos. Y desintoxicar esos vínculos es un caminito, es un aprendizaje, no es de hoy a mañana, no apretás una tecla y ya está. No hay fórmulas pim pum pam para hacerlo, esa es la verdad. A veces en las redes vemos un montón de contenido que la mayoría está generado con mucho amor y con mucha buena intención y tiene muchas cosas muy nutritivas y muy copadas. Pero en un minuto yo te puedo decir algo que te sirva para mejorar tus vínculos, pero claramente el vínculo no pasa. Por eso que te estoy diciendo en un minuto, ¿no? Hay toda una necesidad de observar nuestros vínculos, comprender cuáles son nuestras dinámicas, ¿no? Esto de cómo me comporto yo en los vínculos. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que suelo hacer? ¿Qué hago ante tal situación? ¿Qué hago ante tal otra situación? ¿Y por qué? ¿De dónde saqué esa forma de vinculación? ¿Dónde la vi? ¿Con quién me vinculaba así? ¿Cómo empezó esa vinculación? ¿Qué resolvía esa vinculación, no? Es como que es muy rico todo lo que se puede sacar de ahí. Y realmente se puede hacer un montón, ¿no? En mi caso particular, como les decía, a mí me llevó muchos años generar vínculos más sanos, entre comillas, mientras continuaba estudiando algo que no me gustaba. Después trabajé varios años como abogada, trabajé 5 largos años. Entonces, todos esos años me siguió costando bastante
fui haciendo vínculos cada vez más lindos, pero bueno, fue un camino arduo porque yo no estaba siendo auténtica. Entonces, cuando nosotros no estamos siendo auténticos, qué difícil generar vínculos auténticos, ¿no? Y otra cosa que les quería como... Hay varias cositas acá que quería como contarles porque me parece que están buenas. Primero que cuando yo empecé a querer ordenar mis vínculos, desintoxicar mis vínculos y sanearlos, yo he ido muchos años a terapia, a psicólogo, pero la verdad es que estaba como medio ciegas, como que no entendía bien cómo venía la mano con mis vínculos. De hecho, yo empecé por eso y no entendía mucho, nada, esa es la realidad. Y cuando empecé las sesiones de coaching, quizá yo creo que tenía mucho don de docente mi coach. Esa es mi teoría, que él me explicó mucho de entrada. Entonces para mí como que se abrió un mundo nuevo, fue como wow, yo me vinculo así, por esto y por esto. Fue como... Sinceramente yo empecé en abril, para junio, para el Día del Padre, ya había sucedido de todo. De todo había sucedido. Bueno, otra cosa, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a poner límites, ¿no? Sí, a ver, yo tenía mucho miedo de decepcionar, abandonando lo que hacía. ¿Sanear vínculos puede ser con distancia? Sí puede ser con distancia. A veces necesitamos poner distancia en un vínculo, pero muchas veces es algo más profundo que poner distancia. Es entender por qué nos vinculamos, cómo nos vinculamos, qué nos resuelve eso, qué hay nuestro ahí, cuál es la oportunidad, cuál es el aprendizaje. Para poder mejorar ese vínculo, se me dieron nuevas oportunidades. Sí, a veces puede ser poner distancia. A ver, hay vínculos familiares donde nos podemos llevar bien a base de distancia, es real. Pero necesitamos hacer también todo esto que a veces es más profundo, ¿no? De entender por qué me vinculo como me vinculo. Devolverle al otro la inocencia. Y tratar de trascender yo ese aprendizaje que tengo ahí, ¿no? Para poder mejorar mis vínculos. Aprender también yo habilidades interpersonales. Obviamente que es fundamental para sanear los vínculos poner límites. También por eso yo les dije sanear vínculos y poner límites. Es fundamental para desintoxicar nuestros vínculos poner límites. Porque en mi caso y en la mayoría de los casos, cuando el vínculo es tóxico, hay una falta de límite, ¿no? Nos estamos sintiendo drenados porque no estamos sabiendo decir basta, hasta acá, esto es lo que yo puedo, no quiero más. Entonces siempre hay ahí como una necesidad de aprender a poner límites. Obviamente que al principio, lo que a mí me pasó y lo que creo que en general pasa, me costó mucho aprender a poner límites sin enojarme, sin explotar, sin hacer un escándalo, sin llorar. Lloraba mucho. Yo soy llorona igual, pero lloraba mucho. Entonces era como todo muy dramático, esa es la verdad. Fue todo un aprendizaje, aprender a poner límites. Y también, ¿saben qué? Entender que así como nosotros nos sentimos avasallados por los otros también se sienten sobrepasados muchas veces por nosotros y no saben cómo ponernos límites. Eso también me parece que está buenísimo, ¿no? Repasar cuántas veces soy yo la que estoy excediendo un límite del otro y el otro, ya sea por amor, cuando es un vínculo muy cercano, o porque no sabe cómo comunicármelo cuando no es un vínculo tan cercano. Entonces, hay que ver ahí también del otro lado cuando ese límite o acuerdo no es respetado. Claro, por eso hay que también aprender habilidades para qué pasa cuando el otro no me está respetando mi límite. ¿Cómo reacciono? ¿No? ¿Hasta dónde voy a seguir tratando de llegar a nuevos acuerdos y de mejorar el vínculo? ¿Y cuál es el límite o mi límite en el que estoy dispuesta a tomar distancia de esta persona? Por eso yo les decía, hay vínculos que podemos prescindir, ¿no? Y hay otros vínculos que realmente necesitamos mejorar, que realmente necesitamos sanear, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso particular, que un poco se los voy contando con mi historia para que también sea más entretenido. En mi caso particular, cuando yo empecé a poner límites, justo era el Día del Padre,
Y todo fue tristeza y dolor, esa es la verdad. O sea, yo ahora me río, pero en su momento fue fuerte todo. Porque también esto les quería traer que es muy importante. Nosotros nos vinculamos con los otros desde su identidad y desde la nuestra, ¿no? Entonces hay mucho de ego de por medio, porque estamos llenos de etiquetas. ¿Qué pasó? También cuando yo finalmente dejé abogacía y el tiempo, medio que en realidad dejé abogacía cuando ya sabía que me quería dedicar al coaching. Elijo dedicarme al coaching integral y no al ontológico, porque me apasionó más esa línea. Y para mucha gente fue un montón. O sea, no sé si para mucha gente, capaz que mucho es exagerado. Pero para algunos vínculos fue mucho. Porque alguna gente, a ver, no, todos nos vinculamos con la identidad del otro desde nuestra identidad. Entonces, mucha de esa gente que se vinculaba con la Ceci, abogada, tradicional, estructurada, ordenada y que no sé si yo era todo eso, pero son los prejuicios que nosotros nos hacemos de los otros. ¿Cuántos prejuicios tenemos de los otros? En función de 2 o 3 datos que tomamos de su realidad, ¿no? Entonces, claro, de golpe esa persona que era abogada y se vestía de negro y usaba el pelo lacio clavo y no sé qué, pasó a ser coach holística y a hacer cartas natales y automáticamente todos esos prejuicios cambiaron a otros totalmente distintos que tampoco sé si son, ¿me explicó? Tampoco sé si me quiero hacer cargo de todo eso, pero entiendo que algunos vínculos tomaron distancia de mí en ese momento por eso, porque de golpe ya no representaba lo que ellos habían visto antes y los había acercado, ¿me explico? Y me pasó con amistades y también me pasó con vínculos familiares, que gente con la que yo era muy cercana, de golpe tomó distancia. Y al principio me dolió mucho y me pregunté por qué. Y tenía mucho que ver con esto de ser más auténtica y ser mucho más yo, porque con la mayoría de esos vínculos yo no tuve un enfrentamiento, ni un conflicto, ni nada. Pero sí tenía que ver con esto de las etiquetas, de los prejuicios, de lo que nos compramos de los otros, ¿no? De yo me quiero vincular con esta imagen que tengo del otro. Entonces, si de golpe el otro cambia mucho su identidad, yo ya no me siento vinculada con ese otro. Entonces, también es real que cuando estamos en un camino de crecimiento, de trabajo interior, de despertar, a veces tenemos un poco de miedo de perder esa identidad y esos miedos se relacionan con esto, de que va a haber vínculos que se van a caer. ¿Sirve detectar qué me molesta del otro? Recontra sirve detectar qué te molesta del otro. Es clave. Pero ¿sabes por qué es clave? Porque en lo que te molesta del otro tenés un tesoro para trabajar en vos. Si a vos lo que te molesta del otro, a mí me pasa mucho, que es algo que me duele mucho del otro, que me digan las cosas de forma hiriente. Bueno, ¿qué hay mío ahí? Que a veces no soy capaz de decirle las cosas al otro con sinceridad por no herirlo, ¿no? Entonces, siempre hay algo de uno ahí. Podría haber sido lo otro, lo opuesto, que en otra época también fue. Yo era hiriente cuando me enojaba mucho, por ejemplo. Pero siempre hay algo nuestro en lo que nos molesta del otro. Y entonces, lo mágico es que lo podemos trabajar en nosotros. Y eso es clave. Yo quiero ver en el otro más amabilidad, trabajo yo en ser más amable. Naturalmente el otro o va a ser más amable o va a tomar distancia de mí. O me va a mostrar otra cara o se va a dejar de vincular conmigo. Es magia pura. Es la ley del espejo, de hecho, aplicada. Pero bueno, es más, ¿sabes qué te sugiero? Que te hagas una listita de las cosas que más te molestan de los otros y que puedas observar con sinceridad qué hay tuyo ahí. Si hay exceso o carencia de eso tuyo. Digamos, si en vos pasa, ya sea por exceso o por carencia, pero ¿qué tiene que ver con vos? Porque siempre lo que nos molesta tiene que ver con nosotros. Siempre, no falla. Bueno,
Entonces, un poco era eso, ¿no? Mi historia. Mi experiencia fue muy mala sosteniendo vínculos que no eran auténticos, que no eran reales, pero porque yo en ese momento no era auténtica, no era sincera, no era real, ¿no? Yo me estaba tratando de convencer de cosas que sabía que no, entonces obviamente todos mis vínculos eran un reflejo de eso, porque también ahí está la clave, ¿no? Para sanear los vínculos. Pensemos que todos nuestros vínculos son un reflejo nuestro. Así que si vos ves en los vínculos afuera, vínculos poco sinceros, vínculos donde te están mintiendo constantemente, es porque vos te estás mintiendo constantemente, que es lo que me pasaba a mí. ¿No? Me gustó la idea de la lista para mirarme. Es buenísima. Al principio es bastante fuerte, ¿no? Pero es realmente... Es, es muy enriquecedor. La verdad que sí. De hecho, siempre. Siempre que estés ahí como en una tensión con alguien, revisar para adentro, siempre. Y bueno, creo que les conté toda la historia, pero lo que más les quería traer, que les voy a hacer el resumen, es: no todos los vínculos se pueden cortar, ya sea porque no queremos o porque no podemos. Entonces, no vayamos escapando de los vínculos en vez de resolver lo que nos pasa con esos vínculos. Siempre va a ser mucho más enriquecedor revisar qué hay mío ahí adentro, revisar qué creencias hay, revisar qué patrones tengo yo de conducta, de dónde vienen, de dónde salieron y qué puedo hacer con eso. Ya el solo hecho de ponerle conciencia, van a ver que hay un cambio enorme en cómo nos vinculamos, en el solo hecho de estar más despiertos y conscientes en todo esto y observar. Y esto que les estaba diciendo un poco a colación de lo que me fueron preguntando, ¿no? Estar atentos a qué me molesta de los otros. Lo que me molesta de los otros me trae las claves de lo que tengo que trabajar en mí, porque todos nuestros vínculos son un reflejo nuestro, un reflejo de nuestro interior y un reflejo de nuestra vinculación con nosotros mismos. Y los vínculos, la mayoría se pueden sanear y desintoxicar. Entonces, hay que bancarse el proceso, sí, al principio pueden patalear un poco, sí. Ahora, no creamos que nosotros somos tiernas palomitas y los demás unos abusadores y que nosotros tenemos que poner límites y los otros no. No, nosotros tenemos que aprender a poner nuestros límites, pero también tenemos que entender que los otros también necesitarían seguramente ponernos límites que no están pudiendo, así como nos pasa a nosotros. Entonces, lo que está bueno es que a veces cuando nosotros ponemos nuestros límites, habilitamos a los otros a que también nos pongan límites. Porque al ser auténticos nosotros también habilitamos a que el otro sea auténtico, ¿no? Le decimos que no al otro y le habilitamos al otro a que nos diga que no. Y el vínculo se fortalece. A veces no, a veces los vínculos se diluyen, a veces mutan, a veces sí se toma distancia de los vínculos y esos vínculos no se retoman, pero muchas veces cuando esos vínculos logran sobrellevar eso, la realidad es que se fortalecen y se consolidan. Y también es cierto que muchas veces llegan vínculos nuevos, ¿no? Cuando sucede esto de que hay un cambio así tan grosso de identidad, a partir de procesos internos importantes, como fue en mi caso cuando dejé abogacía y empecé a dedicar al coaching, obviamente, ¿no? Ese cambio de piel les va a limpiar vínculos, les va a traer también vínculos nuevos que van a estar más en sintonía y más vibrando similar a la identidad que tienen ahora, ¿no? También eso, no tengamos miedo de cuando perdemos vínculos que queremos mucho, porque de golpe ya no resuenan con nosotros, porque van a llegar vínculos nuevos que van a resonar mucho mejor. Así que también eso, ¿no? Si están haciendo un proceso grosso interno, sepan que la nueva identidad les va a cortar la vieja, ¿no? Como dice la frase. Y eso va a acarrear también algunos vínculos, pero no hay miedos porque van a llegar vínculos nuevos y los vínculos que se queden van a ser vínculos mucho más fuertes y mucho más sinceros y auténticos. Bueno, espero que les sirva, espero que les guste este tema. Creo que les dije todo lo que les quería decir. Cualquier duda, cualquier pregunta,
Hola Marce, ¿cómo andás? Hace tanto no te veo. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre este tema, si lo ven en diferido y me quieren dejar su experiencia, su sentir, escríbanme que a mí me encanta tener su feedback. Y bueno, hasta la semana que viene les mando un beso gigante. Adiós.